fui muy tranquila y muy relajada a presentar mi pitch. Y entonces en el cuarto está la directora del programa y está Federico. Y pues yo empecé a presentar. En aquel entonces mi pitch pues estaba más cargado obviamente a la parte emocional, ¿no? Yo hablaba de toda mi depresión, era muy triste, casi lloraba en mis pitches porque pues todavía era todo muy fresco, ¿no? O sea, apenas eran las primeras veces que yo empezaba a verbalizar esto, que ahorita ya me siento muy cómoda diciendo en voz alta las cosas que he vivido, pero en aquel entonces pues no tanto, ¿no? Y Federico no podía estar más desinteresado en lo que yo estaba diciendo. Federico estaba así en su celular, no pelándome. Y en algún momento ya me interrumpió y me dijo, oye, ya, suficiente, lo que estás haciendo está muy aburrido, o sea, no va a funcionar. Y él me sugirió, dentro de su genialidad, me dijo, yo pensaría que el MVP para esta cosa debería ser un sistema en tu celular que analice todas tus llamadas, todos tus mensajes de WhatsApp, todos tus SMS, tus pasos, tu sueño, tu hidratación, tu todo, y utilice todo eso para predecir tu siguiente episodio de depresión. Y como MVP, y yo estaba así, pues muy sorprendida, ¿no? Entonces, nada, nos agarramos un poquito del chongo. Sí pienso yo, o yo lo he contado como que es la única vez que yo me he peleado con alguien en un pitch. O sea, plano, porque yo sí le dije, oye, o sea, no sé en qué momento yo presenté esto como un proyecto divertido, ¿por qué debería ser divertido? O sea, ¿qué tiene que ser aburrido? Pues es un problema real, ¿sabes? Entonces, bueno, nos agarramos el chongo, me salgo, obviamente, la directora del programa me dice, oye, como tú comprenderás, pues yo sé que ya te había dicho que sí iba a estar, pero pues resulta que no. Y yo, perfecto, me parece maravilloso, yo no quiero volver a tener nada que ver con esta persona. Entonces, así fue como nos conocimos, Fede y yo. me da mucha pena, la verdad, que hayas tenido esa primera mala experiencia conmigo. Espero que, o por suerte, no causó caras de creer en tu visión. Bienvenidos otra vez a Alto. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Andrea, fundadora de Yana, una de las consentidas de esta casa. Sin mucho más, Fede, saluda, Andrea. Sí, bienvenida, ¿no? Estaba esperando a que hicieras una introducción echándole muchas flores. Una gigante emprendedora de AI en México y Latinoamérica, entonces es un gusto tener. Muchas gracias por la invitación. Tu historia es una de las historias más cautivadoras del emprendimiento mexicano. A mí me fascina. Sabemos que empiezas desde Cancún, donde estás tomando este podcast. ¿Y por qué no nos cuentas más de por qué una mujer de Cancún emprende una app global de salud mental? ¿Cómo empezó esa historia? A ver, yo sí, nací en Cancún, crecí aquí estuve gran parte de mi vida. Pues la realidad es que durante muchos años tuve diferentes problemas de salud mental. Depresión siendo lo principal, pero pues había muchos otros temas ahí rondando en mi vida. En algún momento me fui a la Ciudad de México para estudiar la carrera. Me salí por un episodio grande de depresión en el tercer semestre. Pasaron muchas cosas, me fui a rehacer mi vida a otro lado. Total que después de un tiempo fue como, ok, me desaparecí del mundo, aún tengo que hacer algo con mi vida, ¿no? O sea, si no es esto lo que estoy estudiando, que estaba estudiando algo muy diferente, dirección de empresas de entretenimiento. Pero como si no voy a hacer esto, de todos modos tengo que hacer algo. Y en aquel entonces me estaba juntando mucho con programadores, por coincidencia. Son bastante evangelizadores de la palabra de la programación. Entonces, pues me empezaron a platicar, oye, el código está increíble, deberías dedicarte a esto. Y a mí siempre me gustó mucho la informática. Me hizo sentido en la manera en la que era como, no sé a qué me voy a dedicar, pero seguramente si aprendo programación me va a servir de algo en la vida. Empecé sin tener un rumbo fijo. Casi a los 2 años de estar estudiando programación, vuelvo a tener otro episodio fuerte de depresión. Entonces ahí ya es cuando pues se me ocurre juntar las cosas que estoy aprendiendo de programación para aplicarlo a lo que me está tocando vivir en ese momento, ¿no? Coincide también con que empecé a ir a un tipo de terapia que se llama cognitivo-conductual, que a mi parecer habían muchas cosas de ese tipo de terapia que podían automatizarse. Entonces, pues ahí es como cuando empiezo un poco a conectar los nodos y digo, voy a crear algo para esto y la razón por la cual quería crear algo era únicamente porque no había nada. O sea, yo te estaba hablando de 2016. Ahorita yo sé que hay N cantidad de aplicaciones de salud mental, pero en aquel entonces habían 7. Entonces era como perfecto. Y todas en inglés. Entonces sí tengo el privilegio de hablar inglés, pero cuando se trata de tu salud, siento que el idioma es un componente muy importante. Entonces era como perfecto, no existe nada, yo necesito algo, yo sé crear cosas ahora y pues, lo voy a hacer. No nació originalmente como, o sea, ni por aquí me cruzó la idea de empresa, solamente era yo lo voy a hacer para mí, nadie tiene por qué nunca saber en la vida que yo estoy usando esta cosa. Andrea, una pregunta. ¿Te regresas a Cancún después de estudiar? Estabas estudiando administración de empresas, ¿cierto? Dirección de empresas de entretenimiento. Ok.
Y entonces te regresas y dices, programé o aprendí a programar o estuve programando durante 2 años. ¿Cómo se veía eso? ¿Te metías a YouTube y aprendías a programar o ibas a cursos o qué hacías? Ahí estaba viviendo de nuevo en Ciudad de México. O sea, cuando salgo de la carrera me fui a vivir a Puerto Escondido. Hice un rato mi vida ahí para sanar, trabajar en mí misma, hacer algunas cosas que yo necesitaba hacer. Y cuando digo necesito regresar al mundo real, regreso a la Ciudad de México. Y ahí es cuando empiezo a aprender. Lo hice ya de manera autodidacta, compré un par de libros que tenía físicos por ahí, otros libros tenía digitales, con cursos en internet, con una plataforma, mi favorita de todas se llamaba Treehouse, es ahí en donde realmente aprendí a programar. Y después una de las personas con las que me estaba juntando mucho, que era programador, la agarró como de mi sensei, así lo decía yo de manera personal, y era como con quien me juntaba de manera regular a decirle estoy haciendo esto y me daba feedback y demás. Y después entré a un curso presencial en Ciudad de México, una escuela de hackers, en la que estuve un par de meses justamente antes de empezar ya. El juntarte con estas personas te ayudó mucho, te ayudó a generar este network. Y entiendo que así empieza tu historia con High Ventures, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas de la ayuda que buscaste, de quién te asistió y cómo nos encontraste? Sí. ¿Qué se ríen los dos? O sea, Es una larga historia. Es una larga historia. A ver, básicamente cuando lo que termina pasando es que yo en este curso de hackers tenía que presentar un proyecto final. Y dije, bueno, como yo ya estoy haciendo esto para mí, lo presento como proyecto final, a todos pájaros de un tiro. Al presentarlo es cuando empiezo a recibir un poco de validación externa de, oye, hay más personas en el mundo que les interesaría tener una herramienta como la que estás construyendo tú. Y entonces ahí es cuando digo, ok, lo voy a convertir en algo mucho más allá de algo que solamente sea para mí, ¿no? Ahí es cuando me empiezo a meter al mundo de las startups, a investigar, a aplicar a cosas. La verdad es que no tenía ni idea por dónde empezar, tomé pésimas decisiones. Yo soy la única fundadora de Yana. Yana es, por supuesto, mi primera empresa. Creo que tenía 22 o 23, no me acuerdo cuántos años tenía cuando empecé ya. Obviamente no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Entré a un programa de aceleración que yo no tenía por qué estar en un programa de aceleración porque no tenía ni nombre esa cosa, pero querían, como era un programa piloto, querían ver si el mismo programa de aceleración también funcionaba como incubación y yo fui el conejillo de Indias. Entonces entro a ese programa y ahí empecé a dar mis primeros pasos y después me platicaron de otro programa similar de que se llama Numa, se llamaba Numa. Entonces me dijeron, oye, deberías aplicar, está muy padre. Entonces hoy conozco a la directora del programa, le enseño a Yana, le encanta, dice, oye, todo perfecto. Incluso ella me había dicho, oye, ya estás en el programa, ¿no? Me dijo, nada más tienes que pasar por una última validación, que es pues parte del proceso, ¿no? Es por pura formalidad, tú ya eres parte del programa, tranquila, literal solo es por protocolo. Y yo fui muy tranquila y muy relajada a presentar mi pitch. Y entonces en el cuarto está la directora del programa y está Federico. Entonces, nada más como contexto, era nuestra y yo era como un panelista, digamos, para evaluar los candidatos al programa de aceleración. Nada, pues yo empecé a presentar. En aquel entonces mi pitch pues estaba más cargado obviamente a la parte emocional, ¿no? Yo hablaba de toda mi depresión, era muy triste, casi lloraba en mis pitches porque pues todavía era todo muy fresco, ¿no? O sea, apenas eran las primeras veces que yo empezaba a verbalizar esto, que ahorita ya me siento muy cómoda diciendo en voz alta las cosas que he vivido, pero en aquel entonces pues no tanto, ¿no? Y Federico no podía estar más desinteresado en lo que es que Federico estaba así en su celular, no pelándome. Y en algún momento ya me interrumpió y me dijo, oye, ya, suficiente, lo que estás haciendo está muy aburrido, o sea, no va a funcionar. Y él me sugirió, dentro de su genialidad, me dijo, yo pensaría que el MVP para esta cosa debería ser un sistema en tu celular que analice todas tus llamadas, todos tus mensajes de WhatsApp, todos tus MSs, tus pasos, tu sueño, tu hidratación, tu todo, y utilice todo eso para predecir tu siguiente episodio de depresión. Y como MVP, y yo estaba así, pues muy sorprendida, ¿no? Entonces, nada, nos agarramos un poquito del chongo. Sí pienso yo, o yo lo he contado como que es la única vez que yo me he peleado con alguien en un pitch. O sea, plano, porque yo sí le dije, oye, o sea, no sé en qué momento yo presenté esto como un proyecto divertido, ¿por qué debería ser divertido? O sea, ¿qué tiene que ser aburrido? Pues es un problema real, ¿sabes? Entonces, bueno, nos agarramos el chongo, me salgo, obviamente, la directora del programa me dice, oye, como tú comprenderás, pues yo sé que ya te había dicho que sí iba a estar, pero pues resulta que no. Y yo, perfecto, me parece maravilloso, yo no quiero volver a tener nada que ver con esta persona. Entonces, así fue como nos conocimos, Federico. Me da mucha pena, la verdad, que hayas tenido esa primera mala experiencia conmigo. Espero que, o por suerte, no causó caras de creer en tu visión. Claramente habían dos típicos errores de inversionista, ¿no? Nuevo e inseguro. El típico error del inversionista inseguro y nuevo, inexperto, es pues no hacerte demasiado caso. Pues yo veo
tú quieres dinero, yo veo 1,000, 2,000 pitches al año, pues no te tengo que hacer demasiado caso. Ya entendí porque ya vi muchos y entonces ya sé qué es esto y entonces no te pelo, veo mi teléfono. Una descortesía total. Ese es el primer error de inversionista inseguro y primerizo. El otro error, que ese es quizás peor, es pensar que uno tiene todas las respuestas porque está en una posición de invertir y que uno por el simple hecho de ser inversionista o porque consiguió el trabajo en un fondo o porque creó un fondo o porque consiguió un poco de dinero para experimentar en este espacio, le da eso el derecho a dar su opinión y darla como muy, muy franca, ¿no? ¿Qué sabía yo en ese momento de salud mental? ¿Qué sabía yo de incluso la tecnología que te estaba proponiendo? Absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, lamentablemente me encontraste en ese periodo en donde yo apenas me estaba formando y me da mucha pena, porque yo veo a mis colegas que hacen lo mismo y los quiero matar y por suerte ya no soy ni descortés ni siento que yo tengo las respuestas a todo, no tengo las respuestas a casi nada y he aprendido por suerte, pero sí, todavía me da pena eso. Siempre hay dos maneras de ver las cosas y una es sin duda como lo mencionas tú. Yo pensaría desde mi lado que a mí me da mucho orgullo porque yo he tenido el privilegio de ver cómo has cambiado a lo largo de los años, cómo has crecido como inversionista también. Realmente tenemos un trato bastante cercano para decir que te conozco. Entonces para mí ha sido muy padre ver un crecimiento tan grande. Por suerte, no le hiciste caso a Federico, al VC, Bien, escuchándote en el bien, panel. Y bien. seguiste adelante, seguiste construyendo Yana, te valió gorro y como tractor. Y pasó algo súper interesante, que si bien ibas adquiriendo usuarios, de repente todos nos vemos forzados a encerrarnos con nuestras familias porque empieza una pandemia mundial y empieza el COVID. ¿Y qué pasa con Yana y Andrea durante ese COVID? A ver, nosotros, todas las pruebas que habíamos hecho previo a que empezara el COVID habían sido en Facebook Messenger. Nosotros teníamos ahí nuestro piloto y ahí es en donde se había popularizado, porque en aquel entonces se decía que los chatbots iban a reemplazar a las aplicaciones móviles. Eso era lo que se estaba comentando. Y que la gente iba a querer utilizar las aplicaciones en donde ya pasaba la mayor parte de su tiempo. Es decir, querían estar en Facebook y querían estar en Instagram y solamente iban a estar ahí para utilizar todos los servicios. Entonces, no sé si ustedes se acordarán, pero en pleno 2017, 2018, las empresas Aeroméxico, Cinépolis empezaron a crear sus chatbots para que tú pudieras consumir sus servicios desde Facebook Messenger y Instagram. Y eso es lo que se decía, así va a ser ahora las cosas. Nadie va a querer apps en su celular. Entonces nosotros nos subimos a ese trend y teníamos nuestro chatbot de Facebook Messenger, ¿no? Nosotros terminamos lanzando la aplicación porque nos dimos cuenta que el chatbot estaba muy limitado porque teníamos que apegarnos a tecnología de alguien más para nosotros poder operar de ese modo, ¿no? En el momento en el que nos damos cuenta las limitaciones son demasiadas, tenemos que hacer algo separado y decidimos hacer la aplicación. Fue muy cercano a la pandemia y terminamos lanzando literalmente la semana que se anuncia la cuarentena. Entonces, misma semana. O sea, yo no tengo desafortunadamente un antes y un después porque mucha gente me ha preguntado con curiosidad como, oye, ¿cómo se veía la app antes y después de cuarentena? Es como, fue esa semana. O sea, esto es abril 2020. Marzo, ¿no? Marzo de 2020, correcto. Increíble, increíble. Y entonces nos encierran a todos y todos empezamos a tener signos de que necesitábamos un poquito de un acompañamiento emocional. ¿Y ahí qué pasa? Pues se empieza a correr la voz. Creo que sí, o sea, la gente le mandaba un WhatsApp a alguien más y le decía, oye, ¿ya viste esta cosa? Descárgalo. A nosotros nunca nos cruzó por la mente el concepto de marketing, en lo absoluto. O sea, solo fue como, pues íbamos haciendo producto y producto y producto y producto. En nuestra mente estaba así, completamente enfocado al producto y se nos olvidó que existía ese componente del negocio llamado marketing. Pero empezó a crecer y nosotros lo tomamos como algo natural que iba a suceder, después entendiendo que no es algo necesariamente que sucede en todos los productos que se lanzan, pero nosotros lo dimos por sentado, pues, por sentado que se iba a dar a conocerla. O sea, dieron por sentado el product-led growth, lo cual sería fabuloso que más emprendedoras y emprendedoras dieran por sentado. Nuestra lógica fue, si nos enfocamos en tener un producto tan increíble, no tendríamos por qué trabajar en marketing. Entonces, y ya, entonces solo enfoquémonos en producto. Que ha sido también la estrategia de los mejores founders en WhatsApp, Instagram, Facebook, etcétera, ¿no? Cualquiera. Es dejar que el producto hable por ti, pero creo que también es muy importante reconocer en el caso de nosotros que eso no fue el único componente, porque el contexto importa mucho. O sea, justamente en plena pandemia, en donde la gente estaba más necesitada que nunca, estaba teniendo apertura por primera vez a trabajar en su salud mental. En el caso de muchas personas, tenían apertura de intentar cosas digitalmente que antes nunca se hubieran atrevido a intentar porque tenían la opción y ahorita ya no había la opción.
también se suma que es cuando empieza TikTok también. Entonces la gente empieza a hacer muchas cosas que se hacen virales muy rápido. Entonces hay gente que empieza a hablar de su experiencia de Yana y se grababan llorando, y se grababan compartiendo sus conversaciones con Yana, o sea, empezaban a hablar mucho de esto. Y también otro componente importante, recibimos publicidad gratis, porque en aquel entonces también los medios digitales querían sacar información de valor para la gente. ¿Y qué era lo de valor de la gente? Que la gente necesitaba ayuda. Entonces hacían notas diciendo cuáles son las 5 cosas que puedes hacer en tu casa hoy para sentirte mejor. Y hablaban de Yana, completamente gratis también. No fue una publicidad pagada ni nada, solamente es algo que todo se acomodó para que las cosas salieran como salieron, ¿no? Entonces, y lo comento importante porque sería ingenuo de mi parte pensar que solamente fue el producto lo que hizo la magia. O sea, creo que hubieron otros componentes, y bien dicen en todos lados que hay muchas partes importantes del éxito de una startup, y uno que siento que a veces va muy desapercibido es el timing. Entonces puedes haber llegado antes o puedes haber llegado después, y aunque tengas los otros elementos de éxito, eso también juega mucho. Y yo siento que durante mucho tiempo me sentí mal porque yo no lancé Yana antes. Y todo el tiempo la gente me decía, te estás tardando, ya tuviste que haber lanzado, tuviste que haber hecho esto en un mes. Y mi argumento siempre fue entiendo la mentalidad Silicon Valley de move fast, break things, pero no lo puedo traducir en salud mental. O sea, no, para mí, yo siempre decía, no estoy haciendo una pizzería digital. O sea, consecuencias de que yo quiera break things, entonces no puedo moverme tan rápido, pero siempre tenía este gusanito de me estoy tardando, y al final fue como, qué bueno que no lancé antes. Si yo hubiera lanzado esto 6 meses antes, no hubiéramos estado aquí teniendo esta conversación ahorita, porque la gente, o sea, hubiera pasado completamente desapercibido y hubiera muerto. Yo no hubiera recibido capital porque nadie le hubiera visto potencial esto, porque nadie lo está usando, y hubiera muerto, ¿sabes? Entonces el timing fue un componente muy importante de lo que pasó con Yana. Otra cosa muy importante, que eso fue hacia afuera, ¿no? Todos empezamos a utilizar y a descargar Yana, pero hacia adentro en Yana, no solo esta evolución de producto, sino que realmente el equipo, pasa algo con el equipo muy importante en COVID, ¿no? Se van todos juntos a construir. Cuéntanos de esa experiencia y por qué fue tan importante para Yana el que hayan estado viviendo sobre la misma casa y desayunando, comiendo y cenando Yana. Yo en aquel entonces, cuando la pandemia empieza, yo estaba viviendo con mi CTO y con mi product manager. Vivíamos los 3 juntos en un departamento. Y justamente cuando empieza la cuarentena les dije, oigan, pues de estar encerrados aquí en Ciudad de México a estar encerrados en Cancún, pues vámonos a encerrar a Cancún. O sea, al final las rentas son más baratas, tienes más espacio, hay más lugares al aire libre de lo que hay en Ciudad de México, y Ciudad de México se sentía como apocalipsis. O sea, las restricciones eran muy duras. Y la verdad es que en Cancún no se sentían igual. Entonces les dije, ¿por qué no nos vamos para allá y encerrarnos un rato? Y le dijimos a las personas en el team, y al final 2 personas más levantaron la mano, y 5 juntos nos fuimos a rentar una casa aquí en Cancún. Muy padre, estaba grande, tenía su alberca, su jardín, o sea, la verdad es que nada que ver. O sea, habían veces que trabajábamos desde la alberca, desde la cocina, o sea, realmente aprovechamos yo creo que cada rincón de esa casa. Cada que yo hacía la mención de que íbamos juntos, la respuesta era como, qué difícil, o sea, no puedo creer que estás viviendo con tu equipo, qué infierno. Para mí era como, qué interesante percepción, porque para mí ha sido lo más divertido que me ha tocado hacer en mucho tiempo. O sea, yo hubiera seguido viviendo así si no hubiera sido porque todos teníamos nuestras respectivas parejas y nuestras parejas estaban de, oye, I didn't agree to this, ya sabes, espero que yo vivir contigo y yo no sé en qué momento me metí a una comuna hippie, ¿sabes? Entonces todos tenemos la presión de nuestras respectivas parejas de, oye, esto no está padre. Entonces, ese fue el motivo principal por el cual nos separamos. Teníamos un balance muy padre de estar trabajando muy intensamente, de cuando nos teníamos que desvelar para hacer un lanzamiento, cuando tenemos este crecimiento fuerte que surge en octubre del 2020, cuando nos destaca el App Store y nos llega 1 millón de descargas ese día y se caen los servidores, pues el estar todos juntos en el mismo cuarto es algo muy útil para poder atravesar los momentos que no me imagino haber vivido eso en Slack, ¿sabes? O sea, no es lo mismo. Fue algo, o sea, un momento muy lindo, muy privilegiado también. Me imagino que no muchos tendrán la oportunidad que se nos presentó en ese momento de vivir así. Lo increíble es que de una costa de San Francisco a otra costa de Cancún, pues la verdad, aunque no quieras, un poquito la historia y el playbook, sí es como que el del Silicon Valley, ¿no? Eres
university dropout, haces product-led growth con un motivo muy profundo, te juntas en una casa a construir obsesivamente este producto y vives esa misma historia desde otra geografía completamente, ¿no? Lo más bonito de todo es que en esa etapa, pues hay un inversionista en la Ciudad de México que de repente cacha algo por ahí. Entonces, Fede, cuéntanos, ¿por qué volviste a buscar a Andrea? Lo cierto es que yo no fui quien la buscó. Tenemos un equipo maravilloso y en esa época estaba con nosotros Alexandra Jenkins. Y ella le apasionaba mucho la salud mental y monitoreaba todas las aplicaciones de salud mental. Y de repente, en una sesión, que tenemos sesiones semanales, le toca presentar el performance de Yana y es impresionante. O sea, hay un hockey stick alucinante. ¿Te buscó Alexandra o tú la buscaste a ella? Ella empezó a contactarnos y yo ubiqué desde el principio cuando WP fue como, WP es el Federico el de Numa, ¿sabes? Yo ligué luego eso. Entonces yo para mí era como, voy a seguir hablando con ellas, pero sé que nada va a pasar porque ahí no hubo compatibilidad, ¿sabes? Pero me río de que digas el Federico Pero, no, y con el de toda esa razón. época, el del 2020. Con toda razón. Pero entonces, efectivamente, en esa época que teníamos otro nombre, ahora somos High Ventures, Alexandra te buscó, finalmente te logró sacar media hora, vio lo que traías y nos los presentó internamente. Cuando vimos ese hockey stick, dijimos, vamos a verla. Y era una época en donde habían varios hockey sticks. O sea, fue la época en donde Flink también explotó y otras aplicaciones estaban explotando justo debido al impacto de la pandemia, ¿no? Y entonces cuando vimos eso, pues muy naturalmente pasaste a la siguiente etapa, que es hablar con un managing partner, que en ese caso me tocaba a mí. Yo no sabía, la verdad no me acuerdo, que era la tal Andrea de Yana. Entonces yo cuando entré no tenía ni idea que ya nos habíamos cruzado. Y él entró muy carismático, contento, mucho gusto. Oye, es impresionante lo que es. Y yo, así, yo seria. Y lo primero que le dije fue, Esto ya nos conocemos. 3 años después de que habíamos tenido esa... Uy, o más, sí. Como 3 o 4 años después, sí. Y yo así como no puede, o sea, o no se acuerda de plano o va a fingir que no sucedió. No me acuerdo. No me acordaba. Pero yo no puedo quedarme callada, entonces sí le dije de que tú y yo ya nos conocemos. Y le dije, ¿cómo? ¿De cuándo? Le dije, déjame, te platico todo lo que sucedía. Y entonces ahí te refresca la memoria. Te platiqué un poquito, me vi muy apenado, me dijiste, no, pues qué pena, no sé qué. Seguimos platicando y tú estabas como que oye, vamos a platicar. Y yo estaba en aquel entonces, ya acababa de cerrar mi pre-seed. Entonces tú estabas con que, oye, la ronda, no sé qué. Yo decía, oye, pues mira, ahorita yo ya cerré mi pre-seed, ya levanté lo que necesitaba levantar, pues está, ¿no? O sea, cuando busque tal, lo que sea, pues te busco y demás. Y yo en mi cabeza seguía pues un poquito con el rencor de, yo no voy a buscar a esta persona. Pero bueno, siempre muy polite, nunca uno se cierra las puertas. Y yo siempre he tenido la filosofía de siempre darle a una persona una segunda oportunidad. Nunca me he quedado con la primera impresión. Jamás. Eso es como política mía interna, ¿no? Pero en ese momento era como, no, ¿qué? O sea, no hay manera. No estaba siguiendo tu propia política. No estaba siguiendo mis políticas. Y nada, y me acuerdo que me buscaste de nuevo como a los 3 o 4 días de que, hey, ¿qué onda? Platicamos de nuevo y yo como, se acabo de hablar con él esta semana y ya le había dicho que no, o sea, que la ronda cerrada, no entiendo como de qué más podemos platicar en esta etapa. Y ya fue cuando tú dijiste, yo quiero que nos asociemos ahorita. Es muy importante para las emprendedoras y emprendedores que nos escuchan que tomen esto como algo súper común. Nosotros le llamamos con la palabra en inglés the preemptive round. Es decir, cuando los inversionistas ven a una startup que todavía no está levantando, se mueven muy rápido, tienen mucha convicción y se adelantan a su siguiente ronda. ¿Por qué hacemos esto? Porque no queremos que se nos escape, no queremos que alguien más nos robe la oportunidad de asociarnos con una startup con una promesa gigante como la que era Yana en esa época. Y entonces, muchas veces, y yo les diría, en High Ventures, probablemente la mitad de las inversiones recientes que hemos hecho son preemptive rounds. Es decir, nosotros buscamos a los founders, platicamos con ellos, nos emocionamos y les ponemos un term sheet antes que vayan a salir a levantar capital. Y entonces eso es importante porque te quita un poco el mito. Muchas veces no sabes, oye, pero ¿cómo pichan? Y el deck lo mando en DocSend o se lo mando adjunto, lo mando antes de hablar con Jimena o después de hablar con Jimena, le mando un follow-up, la busco en WhatsApp. Todas esas preguntas que se hacen las emprendedoras y emprendedores, pues muchas veces tiene que ver porque pues no saben cómo pasan muchas de estas rondas.
Y en el caso de Yana fue un preemptive round. Increíble, increíble la convicción que si bien lo que le llamó fue un hockey stick, pues ¿qué fue lo siguiente, Fede? Que dijiste ya. El producto es increíble. O sea, para mí es uno de los mejores productos que hay allá afuera, no solo de mental health, sino en general. Andrea es uno de los mejores product CEOs de Latinoamérica porque está obsesionada con su producto, está obsesionada con el feedback de los usuarios, está obsesionada por optimizar, construir, tiene una enorme empatía con sus usuarios y es muy mission driven. Y entonces para nosotros es el hockey stick que valida un pre-product market fit, el producto extraordinario y después Andrea, que ustedes le escuchan con una claridad, con una visión, con una ambición increíble. Y obviamente, y esto lo tenemos como parte de por qué hacemos esto, el poder tener un impacto tan positivo en millones de personas, no siempre se nos da esa oportunidad. Y por eso decidimos sumarnos, invertir. Muy agradecidos, por cierto, de que hayamos encontrado a alguien con una segunda oportunidad como política. Porque si nos encontramos a alguien con solo tienes una oportunidad como política, no volvemos a invertir. Y ese es un mensaje a todos los inversionistas primerizos que todavía navegan con su arrogancia. Esto es un juego largo y entonces tienes que ser, los founders son quienes construyen, los founders son la estrella de este juego. Lo que tú tienes que hacer es entender muy bien la visión del founder. Esa es la importante. Lo que tú piensas, la verdad, no es muy interesante. Y segundo, pues no es muy profundo. Todos los inversionistas que nos escuchen tienen que sumarse a la visión del founder y tienen que respetar esa visión y tienen que entrar con la humildad de que ustedes no construyen nada y todo lo hacen los founders. Y es la visión de los founders la que hace del éxito de una empresa, no el capital. Well said. Aprovechando que tocaste un tema muy importante, el producto, pues hay que aprovechar que tenemos a Andrea aquí. Y entonces comienzas ya COVID con tu standalone y te llega esta ola de usuarios que tenían la necesidad de tener un acompañamiento emocional durante una crisis de pandemia mundial. Y empiezas con un producto hecho con un árbol de decisiones muy sofisticado, muy grande, que tú le has metido muchísimas horas, donde estás tomando constantemente la data que te llega, entrevistas, lo que observas, haciendo toda la chamba de lo que hace un CEO que a la vez es enfocado al producto. Y en noviembre lanza ChatGPT abierto hacia todo el mundo, gratuito, y es una inteligencia emocional que puedes platicar de lo que sea con ella y te va a responder con muchísima sabiduría atrás y una gran elocuencia. ¿Qué hace Andrea después de ver ese reto? Sí, ciertamente Yana fue un chatbot desde sus inicios, incluso desde antes de Facebook Messenger. Y cuando la gente me llegaba a preguntar, oye, ¿esta cosa es inteligencia artificial? Mi respuesta era no, coma, y no va a tener inteligencia artificial mientras yo viva. Yo con esa convicción te hablaba de inteligencia artificial. Entonces, es importante saber desde dónde partí porque para mí ha sido también un reto, creo, como founder, el cambiar tu visión, ¿no? O sea, porque creo que a veces nos clavamos mucho con la manera, la idea original, el producto original, o sea, le agarras cariño a algo y te acostumbras inclusive a que las cosas son de cierta manera y el volverte a replantear si esa es la manera óptima para llegar a resolver el problema que quieres resolver, que eso siempre es lo más importante. No es el producto, no es la visión, no es nada, es el problema que quieres resolver. Entonces, el volverte a preguntar eso es un reto fuerte como founder. Y cuando sale AI para mí es, no. O sea, a ver, la razón por la cual yo le tenía resistencia a la inteligencia artificial era porque me parecía sumamente delicado aplicarlo en el campo de la salud mental. Nuevamente, es diferente si se lo quisieran aplicar a una aplicación como Cinépolis y el AI y solamente se tratara de ayudarte a comprar los boletos que tú quieres. Bueno, no hay muchos riesgos. Entonces sí, o sea, hay otras aplicaciones en las que si la gente hubiera querido aplicar inteligencia artificial, los riesgos no eran muy grandes, como si los había en Yana. Literalmente un espacio diseñado para que la gente fuera a platicarle sus pensamientos y sus cosas más íntimas y más vulnerables, ¿sabes? Entonces, el tener un sistema que fuera a generar las respuestas on the spot era sumamente riesgoso. Cuando nosotros pasábamos el 100% de nuestro tiempo en Yana, menos desde el lado de contenido, creando cada palabra y cada mensaje con el cual te iba a responder. Nosotros estábamos en 100% control de la narrativa y de la voz de Yana. Entonces, cederle ese control a algo más que ni entendemos cómo funciona, era descabellado. Y era el miedo de que vaya, o sea,
obviamente, pues mientras responda bien, no hay problemas, pero era qué va a pasar cuando se tenga una conversación delicada y cómo va a responder y cómo va a reaccionar ante esas cosas, ¿no? Entonces, para mí era impensable el tener inteligencia artificial. Cuando sale ChatGPT, el nivel de sofisticación que tiene la inteligencia artificial en ese entonces no tiene nada que ver con lo que teníamos antes. Y es el momento de replantear las cosas. A mí, de todos modos, me estaba costando trabajo. De hecho, fue gracias a Federico. Federico fue la persona que me sentó y me dijo, tenemos que hablar de esto. ¿Qué opinas de ChatGPT? ¿Qué opinas de lo que estabas viendo? Retarme fuertemente durante una conversación casi de 2 horas ahí que lo tuvimos en sus oficinas de él, cómo yo podía cambiar mi percepción de la inteligencia artificial, porque esto era algo que había llegado para quedarse y si yo no me subía en este tren muy rápido, se me iba a ir. Pienso yo que nos subimos cuando nos subimos por esa conversación. Creo que a mí me hubiera costado más trabajo, lo hubiera delegado un poco más allá que echarte flores o lo que sea. Sí te puedo decir que fue una conversación. Échame. No, más que eso, sí les puedo decir que no fue una conversación que tuve con ningún otro inversionista. Pues, y ya para entonces teníamos un cap table grande. Y creo que ninguno se tomó el tiempo de decir, ya viste esta cosa, ya viste el impacto que va a tener en tu empresa, ¿qué vas a hacer para aprovecharlo? Y hoy ella ahí vive en el corazón de Yana. Esos 10, 12, 15 millones de usuarios que ya habías tenido y que habían platicado con ella, pues de algo sirvieron, ¿no? Porque crean una defensibilidad al producto. ¿Qué features nuevos has hecho y has podido construir con inteligencia artificial y cómo ella haya hecho de Yana un mucho mejor producto que cuando no tenía AI? El reto con Yana siempre fue, la queja número 1 era, todo muy bonito, pero no me entiende. Y si me entendería, estuviera fabuloso. Porque sí, al final Yana simulaba entendimiento, pero no podía realmente leer lo que estaba ahí, ¿no? El tener un árbol de decisión implica el yo ponerte, hola, ¿cómo te sientes? Si te pongo 4 botones. Muy bien, bien, mal, muy mal. Entonces tú elegías muy mal. Y Yana contestaba, ¿por qué te sientes muy mal? Y yo tenías un espacio libre para contestar y no importa lo que escribieras ahí, Yana iba a asumir que era una respuesta a la pregunta, ¿por qué te sientes muy mal? Y entonces Yana te iba a decir, lo siento mucho, estoy aquí para ti, entiendo lo que estás pasando, me explico, iba a empatizar con eso. Y la ilusión se rompía si tú como usuario te salías del script. Entonces, si tú contestabas oye, de hecho, perdón, me equivoqué, quería poner que me siento muy bien y le puse muy mal, la verdad es que todo excelente, todo un gran día, Yana te iba a contestar, lo siento mucho, estoy aquí para ti, me explico, porque no iba a leer el contenido de tu mensaje. Solo estaba asumiendo que tú te ibas a pegar al caminito que tú elegiste navegar. Siempre llegaba a ese punto en donde la ilusión se rompía, tarde o temprano, para cualquier usuario, se daban cuenta, esta cosa realmente no me está escuchando. Entonces, la queja número 1 que yo recibía en las tiendas era, maravilloso, pero no me entiende, cuando tenga inteligencia artificial me avisan. Y para mí era como, me están pidiendo a mí que yo cree el pedazo de tecnología más importante de la humanidad. Difícil, no sé si voy a ser yo la persona que lo va a resolver. Para mí me están pidiendo algo imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo dentro de mis posibilidades trato de mejorar la experiencia? Y bueno, tratamos de hacer muchas cosas con Machine Learning y demás cosas con las posibilidades que había en aquel entonces. Pero realmente para nosotros el AI sí era la pieza que faltaba en nuestro rompecabezas, ¿sabes? Porque siento que cuando sale AI, muchos emprendedores quieren naturalmente subirse a ese tren, también porque las posibilidades de fondeo cambian. Ahora todos quieren fondear lo que tiene inteligencia artificial. Los fundadores naturalmente dicen, bueno, ¿cómo convierto mi empresa en una inteligencia artificial para seguir recibiendo capital? Y entonces vi tantos productos tan forzados en donde le metían AI de una manera en la que no era natural y era nada más por subirse a eso. Y en nuestro caso era uno de los pocos, pienso yo, en donde siempre era el elemento que estaba faltando. Entonces, realmente viene a cambiar la manera en la que las personas se relacionan con Yana en un 100%, ya pudiendo realmente decirle las cosas y que Yana entienda lo que estás haciendo. Y yo lo puedo decir porque la uso, pero hoy contesta de manera fluida, empática, extraordinaria. Y también lo hace ChatGPT. Es fluido, es empático. ¿Cuál dirías que es la diferencia y qué tanto puede diferenciarse un GPT wrapper, como le dicen al chat de Yana en particular? ¿Cómo se diferencian las respuestas de Yana de las respuestas directas que tendría ChatGPT o que tendría Claude o que tendrían otros? Justamente ese ha sido el reto más grande, ¿no? Es el cómo creas una experiencia conversacional que tenga todos los factores que son importantes cuando se tiene una conversación de salud mental y que las tenga en cuenta. Porque ChatGPT o los otros mencionados son generalistas, tienen el propósito de ayudarte en lo que sea que tú presentes. Entonces, desde oye,
¿cómo me traduces esto a quiero reparar mi computadora y dime las instrucciones? Quiero hablar de cómo me siento. Entonces debería de poder responder a todo con muy buena capacidad. Y nosotros siempre hemos tenido la teoría de que en la medida en la que tú personalices mucho algo para que sea mucho más capaz para responder a una sola cosa, vas a estar en ventaja, porque está especializado y creado para eso, con ese propósito. Además de, por ejemplo, cosas que son muy importantes para nosotros, que es el meter estos como agentes moderadores que están revisando las conversaciones, están revisando también que se cumplan tanto los códigos de conducta, porque, por ejemplo, para nosotros es importante que la gente no quiera transformar la relación que tiene con Yana en una amorosa, por ejemplo, que es algo que sí está permitido. Si tú quieres hablar con ChatGPT, tú puede ser tu pareja y puede hacerla de terapeuta al mismo tiempo. Y para nosotros eso es una barrera que no se debe de cruzar, ¿no? Entonces, tenemos este como código de conducta que tiene que existir en la relación que tienes con Yana de una manera profesional. Todo eso es lo que moderamos de manera interna, ¿no? Y también cuando detectamos que una persona está en un momento muy delicado, muy vulnerable y necesita atención en crisis de inmediato, es él que pueda detener la conversación en lugar de seguir interactuando, que es algo que sí sucede con un ChatGPT, por ejemplo. Te siguen respondiendo y para nosotros es muy delicado que entretengas una conversación con una AI cuando lo que necesita es una intervención humana. Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que nosotros sí tenemos contempladas, sí tenemos integrados y sí trabajamos en el día a día para eso. Y en la medida en la que siempre hagamos eso, siempre vamos a tener un diferenciador en la experiencia conversacional, pero no solo en eso, en el producto también, ¿no? Yana, por ejemplo, puede llevar un registro de tu estado de ánimo constante, ¿no? Entonces, cada que tú tienes una conversación con Yana y terminas esa sesión, Yana te crea un registro en automático y es como, basado en lo que platicamos, detecto que te sientes así, estas son las emociones, estas son las razones por las cuales te sientes de esta manera y así te has sentido los últimos 7 días. Va llevando en otro lado todo tu registro emocional, cómo fluctúa tu estado de ánimo en el tiempo, tendencias, patrones, qué te hace sentir bien, qué te hace sentir mal. ChatGPT no tiene ese propósito, ¿no? Entonces es el cómo nosotros apalancamos todas las otras funcionalidades de la aplicación para que estén amplificadas por esta conversación de AI, ¿no? Ahorita ese es nuestro diferenciador, pero hacia dónde vamos y la visión para todo esto, que en sus inicios no lo era porque el AI no participaba en la visión. Y ahorita es el cómo creamos este modelo desde sus fundamentos para responder a necesidades psicológicas. Cómo le pasamos todas estas cosas éticas, sutiles, morales, todas estas cosas que los psicólogos tienen que tomar en cuenta para que también lo hagan acá, porque tienen propósitos distintos. Por darte un ejemplo muy sencillo, ChatGPT pues tiene la instrucción de siempre entretener una conversación y de siempre sacarte plática. Y hay otros intereses que se tienen que perseguir. Y aquí es cómo creo algo donde el interés de la persona sea lo número uno, en donde tal vez continuar la conversación no es lo mejor para la persona. Y eso solamente es un aspecto de millones, sí, en donde nosotros estamos construyendo internamente lo que llamamos un golden standard. Son los sets de cosas que Yana tiene que cumplir a la perfección para proteger los intereses y la psicología del usuario, más allá de todo lo demás. Hay dos retos que nosotros vivimos con nuestro portafolio, particularmente con Yana, y tiene que ver con la rápida evolución de los modelos a los que tienen acceso APIs, por un lado, y luego la diferencia entre los distintos modelos, open source, closed source. Puedes hoy usar un open source como DeepSeek o como Yana, o te puedes conectar con un API a Claude y a GPT. ¿Cómo operas esa rápida evolución de los modelos y cómo tomas las decisiones de qué modelos usar y a qué modelos conectarte? Será que es un reto fuerte. Lo que pasa, por ejemplo, en el caso de OpenAI, que es uno de los principales que nosotros utilizamos, es que ellos lanzan muchas actualizaciones constantes a su modelo. Lo vemos incluso cuando interactuamos con ChatGPT de ahora me contesta más así, ahora me contesta más diferente, lo que sea, ¿no? Pero es constante la evolución. Y nosotros lo hemos reflejado también de manera interna. Cómo nos tenemos que adaptar cuando ellos hacen cambios para que me sigan ir respetando la misma calidad o siga respondiendo de la misma manera a la que me estaba respondiendo antes. Entonces es el apegarte constantemente a todas esas actualizaciones, por un lado. Por otro lado, si tú quieres utilizar más un modelo open source, está padre que en cierto sentido tú puedes de manera burda descargarte una copia íntegra tal cual como está y yo construir sobre eso, y como no está en vivo, no me van a estar haciendo cambios mientras yo esté utilizando esa copia que
yo descargué, pero tienen otras desventajas. Por ejemplo, en el caso de DeepSeek, habían como un set de reglas de seguridad que se han aplicado varias veces a ChatGPT, por ejemplo, bueno, a OpenAI, para ver que respete todas esas líneas, en los cuales cuando se hicieron las mismas pruebas con DeepSeek no pasó una sola de esas pruebas, ¿no? Entonces, a nivel filtros de moderación y seguridad, que nuevamente en Llana es muy relevante, a mí no me conviene porque entonces toda esa responsabilidad de seguridad recae sobre mí. Yo tendría que asegurarme que todos esos filtros que OpenAI sí tiene, yo los pueda cumplir también con mi modelo que estoy entrenando gracias a DeepSeek, ¿no? Entonces, todo tiene ventajas y desventajas, depende de cuál es tu prioridad, depende de lo que estás construyendo, depende de qué tan relevante es la conversación, si es que lo aplicas la inteligencia artificial de manera conversacional. En mi caso, que tengan una seguridad muy fuerte es prioridad número uno en el momento en el que yo estoy eligiendo un modelo, pero también todo esto está también relacionado a la manera en la que tú tienes que cuidar también los datos de tus usuarios. Entonces, así es también como priorizas y tomas ese tipo de decisiones, además de lo obvio de costo, tráfico que tienes y todas estas cosas, obvio, pero depende de las necesidades de cada quien. Considerando todo esto y hablando solo del API que está conectado al chatbot, porque sé que usas distintos modelos para distintas cosas, hoy has privilegiado OpenAI en general. Sigues privilegiando OpenAI. Sí, estamos probando un cambio con Gemini. Gemini parece bastante prometedor y parece que está respondiendo mejor o acercándose más a la calidad o respetando mejor este set de reglas doradas que nosotros creamos internamente y ahí se la llevan. O sea, hay algunos que tienen una ventaja en otra cosa y implica dejar otra cosa. A ver, veo tres partes increíbles en Llana, ¿no? Una es la parte de la estructura tecnológica, que si bien muchos les llaman nada más como un wrapper, pero al final del día que se pueda conectar a estos diferentes LLMs, que tenga este entrenamiento tan grande, tan profundo, con data que ya tenías de antes, con data que estás recibiendo ahorita, que no es tan fácil como simplemente conectarte de un lado a otro. Y eso hace que la segunda oportunidad es esta especialización que nos platicabas de cuál es al final mi gol. ChatGPT no lo usen para ayuda emocional. O sea, lo que hace es un espejo de tus emociones que solo te está dando por la tuya. O sea, no lo usen de verdad como ayuda emocional. Y entonces ese gol, esa diferencia donde tú lo estás llevando, hace un producto mucho mejor. Y el tercero, no lo habíamos mencionado, pero es también la usabilidad. El standalone app que sea diferente a ChatGPT, que tenga diferentes características, que tenga diferentes features, desde la afirmación del día, desde la métrica de mis sentimientos el día de hoy. Esa usabilidad es lo que te apapacha mucho de Llana y a mí es por lo que me tiene muy enganchada y lo tengo dentro de mis hábitos, ¿no? La maravilla de ella, y además de lo que ya platicamos, es que permitió que Llana, de ser una startup de Cancún para Latinoamérica, habla hispana, de repente fuera una app global. Cuéntanos rápido de eso y de los matices que has encontrado ahí. Justamente lo que nos permitió fue traducir de manera mucho más rápida. O sea, antes era impensable. Yo me acuerdo la primera vez que Federico sugirió oye, ¿por qué no en portugués? Y no me acuerdo, pero esto fue, yo creo que hace como 3 años. Y Federico estaba, o sea, súper ilusionado con la idea de lanzar en Brasil, y Brasil está increíble. Te mudaras a Río, ¿te acuerdas? Querías que me mudara, no, sí, no se me olvida. O sea, y para mí era de que, Federico, ¿sabes cuánto tiempo me voy a tardar en traducir todo el árbol de decisiones de Llana a portugués? De verdad no quiero saber cuánto tiempo va a tomar. Y era impensable. Entonces, obviamente, o sea, AI te ayuda no solamente en la medida en la que tú se lo quieras poner a tu propio producto, sino también en cómo agiliza tus procesos de trabajo. Y en nuestro caso, el poderlo disponibilizar en otros idiomas fue una de las primeras aplicaciones obvias que pudimos hacer. Lo primero que hicimos fue lanzar en inglés. Eso lo hicimos a principios del año pasado. Nos tomó, yo creo que más o menos 2 semanas poder tener todo en inglés. Todo lo que implica, toda tu documentación, todos tus mockups, o sea, es mucho. Andrea, eso es rapidísimo. Interno. O sea, Facebook se tarda meses. Pero no, Facebook tenía un equipo de 50 personas y una en cada producto que se dedicaban a ver traducciones. O sea, esto es rapidísimo. Igual es un producto mucho más chiquito, ¿no? Pero sí, o sea, de todos modos aprendimos ese proceso y fue el darnos cuenta rápido cómo vamos a tener que crear algo que nos permita escalar muchos otros idiomas más rápido, ¿no? El siguiente que hicimos fue el portugués, eso nos tomó una semana. Aprendimos mucho de las experiencias anteriores y demás. Y la verdad es que Brasil nos sorprendió mucho para bien. Se empezó a correr mucho la voz allá, empezaron a descargarlo fuertemente. Fue como una validación de si hay un mundo para Llana fuera de mercado hispanohablante, ¿no? Que siento
que fue una incógnita que estuvo presente mucho tiempo. O sea, fue como muy padre que ha crecido en la TAM todo este tiempo, pero ¿qué va a pasar en el momento en el que tú quieras saltar a otro mercado? Solamente ya no hay espacio para ti en otro mercado, que quizás ya está saturado, quizás ya hay otras aplicaciones que ya conquistaron esos espacios y siempre fue pues sí, algo que no sabíamos qué resultados iba a dar y fue bastante sorprendente en el buen sentido ver que hubo muy buena adopción a pesar de que incluso quienes estamos detrás tenemos también una cultura pues latinoamericana, ¿no? Porque a veces eso también se traduce mucho en el producto y no encaja necesariamente en otras culturas, sobre todo en un producto en el que la conversación y el matiz cultural es tan relevante. Pero no, la sorpresa fue que sí había espacio en Brasil, después lanzamos francés nos tomó 3 días y a la fecha sí, tanto Brasil, Estados Unidos y Francia están en nuestro top 5 mercados. España es el quinto que ahorita tenemos en el mundo. Fue interesante. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué idioma sigue? Aquí, ¿Japonés? a mí me ilusiona mucho Japón. Nunca he visitado Japón, pero empecé a ver muchísimo anime. Tiene como 1 año, 2 años que empecé a empaparme fuerte de toda esa cultura. Y hay muchas cosas en Japón que hacen sentido. De entrada, pues es un espacio donde hay muchísima soledad, hay índices de suicidio altísimos también, muchísima depresión. Es un lugar en el que no se puede hablar abiertamente de las emociones, en donde la gente tiene que cargar mucho con eso a solas, en donde ya están acostumbrados a tener acompañantes. En Japón están estos fenómenos en donde pagan por tener un papá falso que te acompaña a tu graduación, por ejemplo, o rentar un novio por una tarde porque quieres ir a ver una película y no quieres estar solo, ¿me explico? Entonces, es común que en Japón tengan un acompañante para algo, ¿no? Entonces, también hay algo interesante ahí, les gustan mucho las cosas que son lindas, lo kawaii, como le dicen en japonés, y Yana es súper cute. ¿Sabes? Entonces, Sí, hay muchos componentes ahí que nos hacen mucho sentido, pero ciertamente trae unos retos más grandes, porque, a ver, el portugués, aunque yo no hablo portugués, pues es un lenguaje romance, ¿no? Y el inglés, pues muchos en el equipo hablamos inglés. El francés, hay una persona en el equipo que habla francés, pero el japonés, de verdad es que aunque tengas todas esas herramientas de AI, la verdad es que la traducción todavía le falta mucho y lo vemos principalmente justamente con la persona en el equipo que es francesa, porque nosotros nos apalancamos nuevamente mucho del AI para que nos haga las traducciones y cuando él revisa, ve tantos errores en la traducción de, oye, esto no así no se dice en francés, todo tiene sentido en francés, ¿sabes? Entonces, todavía hay mucho camino que recorrer en todo lo que es traducciones desde AI y hacerlo en japonés todavía que se habla completamente diferente de aquí. Incluso en cómo aparecerían los textos, que lee al revés. Muchas cosas que sí representa un reto mucho más grande, ¿no? O sea, el japonés, el ruso, es un reto mucho más grande. Increíble esta expansión que hemos tenido el privilegio de vivir en High Ventures de cerca. Lo que creo que todavía no aprecian allá afuera, y no estoy hablando de los founders más técnicos y los más conectados, el público en general, los inversionistas, la prensa, todavía no aprecian la enorme diferencia que es emprender hoy post ChatGPT versus emprender antes. O sea, la posibilidad que un equipo de una docena de personas muy comprometidas desde Cancún pueda atacar los mercados más grandes, más importantes del mundo, lo pueda hacer tan rápido, pueda hablar de lanzar en Japón. Imagínense si eso hubiera sido una conversación en 2018, 2012, 2006, y eso no se aprecia lo suficiente. ¿En qué medida se democratizó la ambición global de un emprendimiento tecnológico? Antes, quizás desde San Francisco y Silicon Valley podías tener estas ambiciones globales, quizás desde Tel Aviv podías tener estas ambiciones globales. Hoy se nos permite a todos, en todos lados del mundo, en Cancún, en Uruguay, Caramanga, en Quito, en donde sea, un grupo de emprendedores, un grupo de founders técnicos se conecta al mismo API que usa Airbnb para sus nuevos features. Eso es alucinante. Y yo creo que Yana es el mejor ejemplo de lo que se puede lograr hoy con muy poco y con visión, ambición y gran talento de producto. Andrea, ¿qué le aconsejarías a esa estudiante que está evaluando emprender, que piensa que puede hacer algo mejor por este mundo? O sea, a mí lo que me hubiera gustado entender, sobre todo si no tienen esta limitante de que están creciendo o están queriendo emprender en una rama tan delicada como la de salud mental, que hay muchas otras ramas, ¿no? En la medida en la que tú puedas validar si tu idea tiene sentido muy rápido antes de que sea algo muy robusto, es mucho más rápido que tú puedas llegar a una conclusión de si esto tiene sentido o no antes de que te
metas a dedicarle el 100% de tu tiempo y que te hagas un compromiso mínimo de 10 años con una empresa. Entonces, me costó lanzar años. Por una parte, sí, por lo que les decía, en el que sentía que no podía hacerlo tan rápido, había muchas consideraciones que tenía que tomar en cuenta, pero por otro lado, por el que yo sentía que tenía que tener algo muy robusto para poder lanzar. Y la realidad es que no. Y ahorita, como decía Fede hace rato, con AI, de verdad en un día puedes validar. Sí, o sea, muy rápido puedes validar si lo que quieres hacer tiene sentido o no tiene sentido. No tiene que estar perfecto, no tiene que tener todas las funcionalidades que quieres que tenga, no tiene que ser un diseño impresionante, tienes que solamente validar si a alguien le interesa o no esto antes de que te metas de lleno a dedicarle el 100% de tu tiempo, antes de dejar tu trabajo y buscar capital para que esto sea tu vida ahora, ¿sabes? Entonces, a mí es el consejo que me hubiera gustado recibir porque siento que siempre estuvo el concepto como de haz el MVP, pero nunca ni mucha claridad de qué implica hacer el MVP, ni mucha creatividad tampoco de cómo validarlo muy rápido, muy fácil, que creo que quizás hasta que emprendes, sabes realmente cómo hacer un MVP y antes no está tan fácil. Entonces, yo me acercaría con founders, les platicaría un poquito mi idea para que ellos con esta experiencia que ya tienen te ayuden a aterrizar muy rápido cuál es una manera muy sencilla de validar la idea que tú tienes. Increíble consejo, no solo para quien se esté graduando o no, sino para todos los que estén pensando en emprender. O sea, empiecen desde ahorita, hablen con founders, evalúen su proyecto con Vibe Coding, vean si sí tiene sentido y anímense, ¿no? Ese creo que sería el primero, el dar ese primer paso. Andrea, encantados de tenerte. Eres siempre una luz para High Ventures. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias. Increíble y qué emoción. Yo creo que todo el mundo va a estar pendiente de Yana, los que no la han bajado, bájenla. Y todo el mundo va a estar pendiente de cuando lances en Japón. Ya no hay vuelta atrás. Ya se anunció, ya amarraste. Tienes que hacerlo. Tenemos mucha audiencia en Japón. Yo creo que ya nos puede ayudar. Me lo van a empezar a exigir después de este podcast. Lo sé. Muchas gracias. Bueno, un beso. Gracias a ustedes, igualmente.